Bueno, Patricia, esta noche vamos a conversar con la senadora colorada Lilian Samaniego. ¿Qué tal, Lilian? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Hola, Patricia. ¿Qué Un tal, gusto estar senadora? acá. Bienvenida. Primera vez Gracias. que venía a Señales este año al menos. Primera vez. No, primera vez que venís Este año, A señales. a señales, sí, primera vez a senadora. Sí. Bueno, tardamos, pero va a valer la pena, Bueno. Bueno, vamos a empezar directamente a los bifes en la política, senadora. Santi Peña arrancó bajísimo, ¿verdad? Sí, arrancó sin nada, no era un líder colorado, no era un líder, era un ministro con bastante capacidad mediática, pero de eso no pasaba. ¿Cómo está estos 3 meses de campaña y cómo esperan que van a ser los próximos 4 meses hasta la elección? Santi Peña será el próximo presidente de la República del Paraguay a través del Partido Colorado, Germán. Con mucho entusiasmo se logró instalar en corto tiempo como el candidato preferido del Partido Colorado, una persona joven, una persona con experiencia en la gestión, una persona preparada y a través de esa experiencia que tiene en el gobierno, una persona respetada por la sociedad. ¿Qué dice el presidente de la campaña? Digo, puertas adentro, no lo que vemos en los actos públicos y compañía, Lilian. ¿Qué dice puertas adentro el presidente de la campaña, de Santi, de todo el entorno? El presidente es una persona que trabaja en equipo, una persona que sabe escuchar y nos cuenta lo que él percibe al recorrer el país, al ver cómo reacciona la gente. Una persona que está muy entusiasmada en llevar adelante su responsabilidad como presidente de llevar adelante las gestiones para todos los paraguayos. Eso demostró en todo momento el presidente y no para un grupo. Y con el resultado que está llevando adelante la campaña de Santi, él está muy conforme. Senadora, le vi la vez pasada detrás de cámaras en el debate de Santiago y Marito aquí en la tele. ¿Y cómo le ve a Santiago comparando con Marito? ¿Cuál es hoy el punto positivo de Santiago Peña y el punto negativo que usted vio en un debate, por ejemplo? Y ratificar nuevamente, hoy Santi Peña, una persona que cambió la política en nuestro país. ¿Por qué? Porque a pesar de su juventud, se presenta y es una persona humilde, fácilmente se relaciona con la gente, con resultado de gestión a través de ser funcionario público. Y bueno, en los comparativos, tenemos al otro candidato del partido, que es Mario Abdo Benítez. Él se presenta como lamentablemente un candidato que está con expresión de rencor, de resentimiento. Tiene la oportunidad todavía de presentar propuestas. Yo sinceramente quiero que estas internas del partido sean, que las diferencias sean las propuestas y no la agresión y la crítica como carta de presentación. Santi Peña va a ser la continuidad de este gobierno colorado liderado por el presidente Cartes, que al hacer un comparativo con otros gobiernos hay que reconocer la transparencia que se llevó adelante en las políticas públicas, resultado de gestión y alta dosis de modernización que llevó adelante el presidente Cartes. Y Santi formó parte del gobierno, entonces sabe muy bien la gran expectativa que significa dar continuidad al gobierno del presidente Cartes. Y Marito no presenta programas, no presenta propuestas. Es lo que puedo hacer una evaluación, decir, ¿verdad? Ahora, justamente Santi Peña siempre se presenta, Lilian, sobre la base de que él es la continuidad, que él es el continuismo. O sea, él plantea su elección casi como un referéndum entre Cartes o no Cartes. Está bien esa estrategia, está bien llevada, así como está llevada. ¿Vos crees que va a tener éxito, que más de la mitad del afiliado colorado está a favor de lo que fue y de lo que es el gobierno de Cartes? En la forma que está creciendo la campaña, Germán, sí. Al recibir el apoyo de la gente, cada rincón que van, cada reunión partidaria, jóvenes que han sido inspirados para afiliarse al Partido Colorado porque Santi representa una garantía, una gran expectativa
como futuro presidente de la República, yo estoy segura que él le va a representar al Partido Colorado en las próximas elecciones nacionales. Senadora, cuando usted habla de continuidad, la disidencia colorada y también la oposición viene por el lado de que estamos hablando de la continuidad de un gobierno donde el último año tuvo un índice de aumento de pobreza. Esa es la continuidad, dice la oposición y la disidencia. ¿Qué ustedes dicen sobre eso? Ese análisis relativo que hacen de los resultados en el comparativo de la pobreza, acá en este gobierno hay cosas que aún faltan ajustar, pero hay grandes resultados que no se pueden negar. Vuelvo a decir, un gobierno transparente, un gobierno con resultados de gestiones que por décadas eran reclamadas por la ciudadanía y que no se llevaban adelante, las grandes obras en infraestructura, las 20.000 viviendas populares con la calidad de las casas que se entregan para esa gente humilde, el porcentaje de reducción en el transporte de los combustibles, la reducción del pasaje, presentar colectivos con aire acondicionado. Antes era una utopía creer que eso podía ser una realidad y en este gobierno del presidente Cartes es una realidad. Y todas las otras y las demás obras que ustedes saben que están hoy, que están en proceso y que va a ser habrá un antes y un después del gobierno del presidente Cartes. Y al hacer una evaluación de las políticas públicas, sabemos que forma parte de un proceso. El resultado se va a ver al finalizar el gobierno, al hacer un comparativo de los números y de las obras que se llevaron adelante en todos los aspectos, a través de todas las instituciones. Estoy segura que va a haber ese reconocimiento y que eso se va a percibir en las próximas elecciones de abril del año que viene. Justamente, Lilian, cuando te escucho a vos y también le escucho a Santi Peña, enumerar uno a uno las obras palpables, ¿verdad?, que se vio o que se está viendo en el gobierno de Cartes. Yo pregunto, ¿y la política dónde está? La política no es lo palpable. La política es lo espiritual, es llegar a la gente, invitarle a un país superior. ¿Dónde está la política? Y yo me pregunto, todas esas obras que se hicieron, se comunicaron en su momento, están bien comunicadas, la gente sabe esas obras. Si yo le pregunto a alguien en la calle, ¿sabes cuántas casas hizo Cartes? Él me va a decir, hizo 20.000, como ustedes dicen, ¿verdad? Hizo 20.000 casas y creo que antes el gobierno anterior creo que hizo 10.000, o sea, hizo el doble que el gobierno anterior, pero se sabe esas cosas. Tal vez teníamos al inicio o tenemos un problema de comunicación. ¿Dónde te voy a decir con certeza y que se percibe, Germán, que la gente reconoce cuando el presidente va a las inauguraciones y la gente se le acerca, le agradece espontáneamente y sabe, y hay veces que, por ejemplo, esas viviendas eran entregadas a personas que tienen 90 años. O sea, pasó toda su vida con la ilusión de tener esa casa y llegó este gobierno y se la concedió. Entonces, yo estoy segura que en el momento de las elecciones, que serán en estas internas el próximo 17 de diciembre y las nacionales en abril del año que viene, a través de su participación y de su voto, será el reconocimiento a este gobierno. En toda, vuelvo a decir, en el tema salud, en el tema de la acción social, en todos los temas, en las infraestructuras, hay un gran avance, un gobierno que ha logrado eso a través de la transparencia. Hay aún cosas por hacer, se ha hecho mucho y hay también deudas que reconozco y asumimos, ¿verdad?, como el tema de seguridad, pero al hacer, vuelvo a decir, un comparativo con otros gobiernos, definitivamente vamos a sacar calificación muy buena. Bueno, si hay alguna persona que no le conoce a Lilian Sabaniego, acá se lo contamos.
hija de don Ignacio Samaniego y doña Elisa González de Samaniego, reconocidos dirigentes de base del Partido Colorado de la seccional número 12. Desde muy joven, Lilian Samaniego ya se dedicaba a las actividades comunitarias en comisiones vecinales del barrio San Vicente. De cuna colorada, está afiliada al Partido Colorado desde 1982. Con una militancia de 35 años dentro de la ANR Partido Colorado, ocupó cargos de relevancia en sucesivas elecciones, pasando por todos los estamentos del partido, pero evidentemente su papel más importante fue durante el periodo reconocido como la llanura del Partido Colorado, tras la derrota del mismo en el 2008. Además, fue electa senadora para el periodo 2008-2013. Asume como presidenta interina del partido. Más tarde, en un hecho histórico, ya como parte del movimiento Honor Colorado, el 13 de marzo del 2011 se convierte en la primera mujer en más de 120 años de historia del partido en ser electa por votación popular como presidenta de la Junta de Gobierno de la ANR. Así, Lilian Samaniego es electa por segundo periodo consecutivo como senadora de la Nación. Durante este periodo presidencial se ha convertido en una de las mayores aliadas de Horacio Cartes, defendiendo a capa y espada el nuevo rumbo propuesto por el líder del movimiento, dejando atrás las rencillas del pasado. Una de las férreas defensoras de la reelección por vía de la enmienda y de las mayores operadoras de la recolección de firmas de la campaña Que la gente decida. Y no puede ser que la iniciativa popular tenga que ser considerada un hecho punible. Siempre hay un margen de error. Nosotros no sabemos, deliberadamente pudieron ser incluidos esos nombres. A nosotros nos llama la atención que antes que la justicia electoral entregue el trabajo realizado, a las media hora, estos opositores que se quedaron descolocados con la reacción ciudadana de una multitud de querer decidir, de querer participar, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Y qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren decidir por la gente. Nosotros queremos que la gente decida a través del referéndum. Tras los sucesos del 31 de marzo y ya cerrada la discusión de la enmienda, Lilian Samaniego ha sido la emisaria de la noticia de la decisión presidencial. Ratificando nuevamente que en ningún caso el presidente será candidato a presidente de la República por el periodo constitucional 2018-2023. Él va a ser candidato a senador, va a ser el senador número 1 del próximo periodo parlamentario, y desde ahí va a estar colaborando para llevar adelante y dar seguimiento a todas estas obras y gestiones que se hizo durante su gobierno. Con la polémica generada alrededor de la figura de Santiago Peña como candidato a las presidenciales por Honor Colorado, también se ha convertido en una de las férreas defensoras de esta candidatura. Que la gente la acompaña, que hay entusiasmo en cada reunión partidaria, en cada reunión con gente independiente, donde él expone su proyecto de gobierno, él recibe la adhesión y está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Con esto que están instalando ahora es lo único que quieren confundir. Y porque quieren confundir ya no saben qué hacer. Ni la oposición, ni porque le ven muy sólido. Yo creo que Santiago Peña sí creció en corto tiempo y eclipsó el escenario político. Ha eclipsado, es la figura que ha eclipsado y ha movido el escenario político. Entonces hoy quieren confundir, instalan algo que no es verdad. Su influencia y arrastre al interior de la ANR es indiscutible y como una dirigente de base respetable, se ha vuelto uno de los mayores pilares políticos del presente gobierno colorado de Horacio Cartes. La propuesta que viene del Ejecutivo es algo sustentable, algo que finalmente engloba realmente la solución del problema, y nosotros estamos esperando que se acepte el veto, reconocer que lamentablemente hubo operadores políticos que están en contra del gobierno, que utilizaron esto, porque los verdaderos trabajadores del campo no están acá. ¿Cuáles son los sueños de Lilian Samaniego, mujer, Lilian? ¿Cuáles son? Nosotros conocemos bastante sobre vos como política, mujer política. Pero ¿cuáles son los sueños de Lilian Samaniego, mujer? Bueno. No esperaba esto, senadora. No, ya me pongo roja. Vivir en un país de oportunidades, que las chicas de las
nueva generación, de la generación joven, tengan igual oportunidad entre hombre y mujer. Esto sigue siendo una lucha para las mujeres, la igualdad de oportunidades. Eso es lo que respecta a la sociedad y bueno, la ilusión que tengo es colaborar para que eso pueda ser factible desde el trabajo político. Porque yo sé lo que nos cuesta a las mujeres, no importa lo que hagamos. La mujer que es ama de casa, la mujer que trabaja en los medios, la mujer que es profesional, la mujer que es empresaria, y las mujeres que trabajamos en la política tenemos los mismos obstáculos, que tenemos que hacer mucho más para tener ese reconocimiento. ¿Y cómo anda Lilian Samaniego de Amores? ¿Cómo anda Lilian? Yo sé que vos no te gusta hablar de eso, pero yo lo quiero hacer porque finalmente vos sos una mujer. Sos una persona que más allá de la política tenés tu vida y la gente a veces quiere saber cómo andas. Ando bien. ¿Sí? Ando bien. ¿Bien? ¿Está tu agenda personal, Lilian, casarte alguna vez, por ejemplo? Sí, claro que sí. Porque hay mujeres que dicen, no quieren casarse. Yo, por ejemplo, hoy digo, no tengo, ¿verdad? Pero antes era como una regla que la mujer tenía que casarse, ¿verdad? O sea, me tengo que casar y sí, ¿verdad? Y hoy en día ya no, ¿verdad? Pero en tu caso, ¿está en tu agenda? Sí, está mi agenda. Bueno. En la mía, no sé. Porque No la de él, lo sabe, ¿verdad? Esto es un tango que se baila de a dos. Bueno, vino Jorge Cosia, es tu novio. siempre viene Jorge Es amigo conmigo. mío de los 6 años, 7 años. Ahí está Jorge. Ahí está Jorge. Ahí está Jorge Cosia. Escuchaste, Jorge, tiene planes de casarse, así que nos tenés que anotar Esto eso, es Jorge. muy fuerte. ¿Qué dijo? Hacer un sí o un no ahí, Jorge, a ver cómo... Sí. Hace muchísimo él está con Lilian. ¿Hace cuánto? hace muchos años. Sí. ¿Muchos años, Sí. Lilian? 8, 9 por ahí. Más o menos. Jorge Cosia Sacarello. Bueno, Lilian, cuando vos hablas con el presidente hoy en día, ¿en qué anda el presidente hoy? Si yo te digo hoy en qué anda el presidente, es una forma de llegar al presidente, vos estás casi todos los días con él, todo el día tenés mucha confianza con él tiene confianza contigo, así que compartí mucho con él. Si yo te digo ahora, contarle a la gente en qué anda el presidente hoy. El presidente es una persona muy trabajadora. De tempranas horas él ya está en el ruido cotidiano para hacer gestión por todos los paraguayos en cada tema. Es una persona que trabaja hasta las altas horas del día y él se siente la gran responsabilidad de poner al Paraguay en el futuro, de cimentar las bases para seguir el desarrollo. Eso lo ha demostrado durante estos 4 años de gobierno y en cada acción que hace también demuestra que gobierna para todos. Esa es su prioridad y no para un sector. Acá hay un nuevo estilo de gestión impulsado por el presidente que es lo que lleva adelante y que está trayendo el desarrollo en nuestro país. ¿Él está conforme con todos sus ministros, por ejemplo? Y sí, al estar... No, porque a veces viste que no cambias para no estar mal con alguien, a veces fulano no te gusta, pero dejar nomás que corra el tiempo. No, estoy segura que él estará conforme y estará bajando las líneas, por así decirlo, de lo que hace a esa institución para traer los resultados. Él siempre, si bien compartimos mucho entre la gente del equipo, la gente que acompaña al gobierno y acompaña en este caso el proyecto de Santi Peña, hay un sentido, construimos en estos años un sentido de pertenencia, con mucha convicción, con mucha fortaleza, debatimos, también nos ponemos contentos con los resultados y él suele decir que se ha hecho mucho pero nunca está conforme, él siempre quiere más. Senadora, por ese hecho de que el presidente Horacio Cartes nunca está conforme, como usted dice, ¿es verdad que tiene un gabinete paralelo de empresarios, de gerentes? Gabinete entre comillas, ¿verdad? A quien consulta diferentes cosas. José Ortiz, por ejemplo, temas de la policía,
según denuncia la oposición, ¿verdad?, a otros temas de economía, a otros temas que tienen que ver con salud. ¿Ustedes conocen a esa gente? Nosotros Hablan conocemos, hablan, son asesores, o sea, claro. son asesores del presidente desde el inicio. Acá no hay gobierno paralelo, es un solo gobierno y hay evaluación de cada institución y se sigue apoyando, acompañando con la fortaleza de buscar que haya la mayor cantidad de resultados. Pero vuelvo a decir, al hacer una evaluación completa sabemos que hay cosas que ajustar, hay desafíos que aún no se han cumplido, pero estamos muy conformes con todo lo que estamos construyendo, porque vemos, vuelvo a decir, en cada lugar que se inaugura, en cada resultado de gestión por parte del gobierno del presidente Cartes, hay una reacción ciudadana de reconocimiento. Pero esa reacción a veces, Lilian, no es un microclima. O sea, uno va a inaugurar algo y se crea un microclima y la gente que va, que es beneficiada, por ejemplo, entregamos casa de Senavitat, bueno, entonces la gente se va, está ahí, todo presidente, un ídolo del presidente, todo el mundo le rodea y es nada más que un microclima. No, porque la gente que recibe, Germán, es la gente beneficiada, que es el común del paraguayo, que es el que no tiene ninguna distinción, que no sea el haber tenido la ilusión de contar con eso alguna vez en su vida, la gratitud lo hace en forma espontánea. Entonces, eso son realidades. Y así sucesivamente, si bien hay ese déficit, tenemos la parte comunicacional de haberlo hecho desde el inicio, la percepción y el acompañamiento de la gente nos da el indicativo que hay reconocimiento. Lilian, cuando vemos que la mayoría, digo la mayoría, a lo mejor el 80% de los presidentes seccionales, en Capital creo que tienen 30 y algo ustedes. 40 años. 40, de 45 tienen 40. 41 imagínate. parece. Pero sin embargo, en la interna, Marito ganó en Capital. En Central también tiene algo parecido. En el país ni qué decir. De intendentes municipales ni hablar. Es decir, no puede terminar siendo eso un cascarón con respecto a lo que va a ser, de lo que siente el pueblo abajo, digo. Con la certeza de conocerle al pueblo colorado y de lo que espera de un candidato, Santi hoy es el candidato que ha logrado tener el reconocimiento y la consideración, y eso se va a tener como final después de las internas del 17 de diciembre. ¿Por qué? Porque presenta un modelo nuevo, un modelo de gestión, una persona joven, con el reconocimiento que él hace hacia la persona con experiencia y la gratitud que hoy le tiene al partido que le abrió las puertas para ser candidato de todos los colorados para las próximas elecciones nacionales. Entonces, es entre los dos candidatos el único que hace una propuesta de gobierno. Tiene un programa y tiene una propuesta con mucha convicción en base a todo lo que él ha colaborado al ser parte del gobierno del presidente Cartes. Y el tema es que los maristas, los de Mario Abdo, le critican de que era liberal, bueno, le recuerdan su pasado liberal. A veces Color, Patricia, ¿cómo se llama ese dibujante a veces Color? ¿Caló? Caló cuando Sí. le dibuja a él, le dibujan un caballo y con dos Banderas, pañuelos, claro. un pañuelo azul y otro pañuelo rojo. Digo, ¿eso va a afectar, podría afectar o finalmente no va a afectar nada? Al tener el respaldo hoy de la gente en cada reunión que vamos y haber crecido tan rápidamente en menos de 2 meses, pero con una actividad realmente en 1 mes y medio, una persona que no estaba en el escenario dentro del partido, nos ratifica que es el candidato que la gente espera. El Partido Colorado es hoy un partido ayornado, un partido moderno, un partido que está de pie, con mucha fuerza y mucha legitimidad en el sistema democrático de nuestro país. Y Santi representa hoy la figura que no solamente ha llenado la expectativa de los colorados, Germán, porque nosotros le escuchamos a gente que tienen otros partidos o que no tienen partido, y Santi es el presidente que esperan.
Senadora, la situación en Capital, ¿cómo está? Porque Arnaldo Samaniego, el ex intendente de Asunción, tu hermano, se va a candidatar de vuelta, o sea, se va a candidatar como diputado. Y hay otra cabeza, otra lista que creo que la lidera Hugo Ramírez. ¿Ya hablaron de unificar esa lista? ¿Van a ir 2 listas? Porque eso de alguna forma va a terminar desgastando y golpeando a Asunción en caso de que se abren las listas, por ejemplo. El movimiento Honor Colorado es un movimiento muy grande, Sí. que nuclea a muchísima dirigencia. Entonces, hoy el criterio para Asunción todavía no está determinado. Hay 3 figuras que están construyendo el espacio, vamos a decir, dentro de ¿Quién Honor es la Colorado, tercera? que es Raúl Latorre. Raúl Latorre, ya. Entonces, y otros dirigentes que están también ahí, ¿verdad? Entonces, lo importante es que tienen espacio, que pueden construir y que Santi está teniendo el auge que nosotros estábamos esperando para las próximas internas. La militancia, la antigüedad, no es, hoy la militancia no está circunscrita en la antigüedad. Y te digo convencida, Germán, soy colorada de 5ª generación. 35 años de afiliación tenés. No sé cuánto tengo. Hicimos el cálculo. Pero el 2 de marzo del 82 Vos me te afiliaste afilié. muy joven, no es por nada, pero te afiliaste muy 52 jovencita. tengo. Y 6 meses, ¿verdad? 5 meses. Sí, No no tengo sabía. que saber todo el entrevistado. Pero Bueno. ¿alguna vez con 35 años de afiliación pensaste que alguien que tenía 7, 8 meses iba a ser el candidato por quien ibas a trabajar en una presidencial, por ejemplo? Cuando el partido, y recuerdo lo que me dijo mi papá al culminar esa convención donde se redujo la antigüedad para representarle al Partido Colorado a cualquier candidatura, en el 2011, me dijo, habrá un antes y un después de esta convención. El partido tuvo la capacidad de entender lo que necesitaba para ser protagonista en la historia política democrática de nuestro país para el 2013. Logramos con la legitimidad de las reglas de la democracia, después de reducir esa antigüedad, que lograr la victoria a través de Horacio Cartes como presidente de todos los paraguayos, con 1.105.000 y algo de paraguayos que le votaron, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un partido modernizado, un partido que abre las puertas para todos los que quieran tener ese sentido de pertenencia. ¿Con qué requisito? ¿Qué es lo que espera el partido que un dirigente o que una persona que quiera candidatarse? En primer lugar, la solidaridad, el compromiso con la patria y el ser servidor de la gente. Y esos requisitos tiene hoy Santi Peña, por eso representa la expectativa de la familia colorada para las próximas elecciones. Tu papá fue 40 años presidente nacional, o casi 40 años, creo. Así es, Germán. ¿Le conociste a mi papá? Le conocí a tu papá muy bien. 40 años presidente nacional. Cerca de 40 años, 39 y algo, fue presidente. Y él dijo que iba a haber un antes y un después de lo de Cartes. Sí. Ese día que la convención legitimó la apertura del partido y que la antigüedad sea reducida, él dijo que el partido va para mucho tiempo y que habrá un antes y un después del gobierno, de este gobierno, que íbamos a lograr la victoria en el 2013 y es la fortaleza del partido, de saber Él falleció el juntar año pasado, ¿verdad, Lili? en diciembre. Todavía no hace un año. No, todavía no sé. Va a ser las primeras elecciones. Sí, Sí, mi papá. Y fue hasta Siempre que murió fue. presidente nacional. No, Gustavo es el presidente actual que en el 2015 fue elegido. Ah, él dejó de ser entonces un tiempo. Sí. Este último ya no se presentó. Este último no se presentó. Sí. Es una persona especial para vos, Lili, ¿verdad? ¿Cómo? Tu papá es una persona especial para vos, digo. Sí, mi papá y mi mamá. Nosotros crecimos en una familia que nos enseñaron que el coloradismo es estar cerca de la gente, es servicio. Eso nos enseñó. En mi casa, una casa pública de las 6 de la mañana, mi papá siempre estaba atendiéndole a la gente hasta el día que se fue. Siempre una persona visionaria. Él hacía el diagnóstico del escenario político con muchas certezas de lo que iba a acontecer. ¿Con cuánto ganaba la seccional? Creo que tenía mayoría nacional 12. Siempre con amplia mayoría. Pero para él la interna terminaba esa noche. Sí. Le buscaba a su contrincante ¿Vos ocasional. estudiaste dónde, Lilian?
Yo entonces estudié en el colegio, Sí. en el Cristo Rey. Soy la primera promoción mixta del Cristo Rey. Ah, primeramente. ¿Cuál Del cuál era tu 82. título universitario? Yo después me fui a la Facultad Sí. de Ciencias Químicas. Soy química de profesión. Claro, química, claro. En la Nacional. Ya no, nunca más vas a ejercer la... No, ¿por qué? Y pregunto, porque cada vez estás más metida en política. Sí, Esto estoy te quita metida, mucho pero espacio. Sí. Sí, pero es una cosa que me gusta también. Bueno, vamos a hacer una pausa, Lilian, y a la vuelta de la misma quiero me hablemos de la lista del Senado. La lista del Senado ya. De HC, quiero comentar contigo las otras listas, cómo van a estar las listas. El 2 de agosto, no, perdón, de septiembre. De octubre. De octubre, pero el 2 de octubre. La inscripción. Ahí empieza la verdad. Ese día, el día de la decisión, el D-Day, el día de... El día porque de. ahí se define la lista y ahí ¿Quién me va a representar aquí? quién me va a representar a quién y ahí ya no hay tu tía. Vamos a hablar después de la lista de senadores con la senadora. Bueno, Lilian, la historia política demuestra o nos enseña de que en el momento de elaboración de las listas es donde se juegan los intereses verdaderos de la política. ¿Cómo está ese aficho? El presidente va a Encabezar la lista de encabezar la senadores. lista del Senado. Eso ya está decidido ya. O sea, ya es Él seguro lo que aceptó. Nosotros, o sea, a nivel de la dirigencia de Honor Colorado, le pidió y él aceptó. aceptó. Sí. ¿Y cómo va a ser? En el caso de él, por ejemplo, ¿cómo va a ser? Nicanor tuvo problemas. Tuvo que terminar el mandato hasta el 15 de agosto. Cuando se fue a jurar, la gente se le cerró, no le dejó jurar. Por posición política. Logró un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no le sirvió de nada, siguió no jurando. O sea, esa parte, ¿cómo van a zafar? ¿Qué él va a hacer? ¿Se va a presentar el 1 de julio, cuando asumen los senadores y diputados? ¿O se va a presentar el 16 de agosto, cuando termine su mandato? Para mí se va a presentar el 16 de agosto. Va a entregar la banda presidencial a Santi Peña primero. Y no tiene miedo que, claro, el senador no tiene miedo que le pase lo mismo que le pasó a Nicanor Duarte Frutos, que esperó hasta el 16 de agosto, entregó la banda presidencial a Fernando Lugo, fue, ¿verdad? Sí, Claro, Fernando Lugo. o sea, el presidente de Congreso, de hecho, que entrega la banda presidencial, pero ¿no temen ustedes que le pase lo mismo a Cartes si es que espera el 16 de agosto, que no lo dejen jurar en el Senado? Porque es una cuestión de votos, más que nada. Ya está comprobado Son con posiciones Nicanor. políticas. Exactamente. Pero la institución que es la justicia electoral le habilita a ser candidato y todas las reglas para las elecciones él las cumple. Entonces nosotros vamos a apostar a eso y vamos a apostar también a lograr la mayor cantidad de escaños dentro del Parlamento a través del Partido Colorado y buscar que el diálogo sea nuevamente la herramienta de destrabar diferencias, por así decirlo, y que el partido permita, porque va a ser el senador más votado en estas internas y va a legitimar el proceso democrático. Pero Nicanor fue todo eso, Lilian, y no le dejaron jurar. Ya sé, fue en otro momento y si bien nosotros desde el partido, yo recuerdo tres veces Intentó jurar. intentó y no lo logró. Se- Por posiciones políticas, porque ¿Qué ahí pasa si habían ocurre? senadores que se habían comprometido con él. Y que- después hubo una traición ahí de por medio, hay que decirlo. Hay gente que Sí, se ese comprometió. Céspedes le traicionó. Jorge No, Céspedes, hubo posiciones de otros partidos del Frente Guazú, que acordó con él. y bueno, y no se cumplió. Y si Partido ocurre eso, Liberal Lilian, también. igual, ¿qué va a hacer el presidente? Si ocurre igual, podría darse, se supone que todo el espectro, o sea, La ciudadanía sabe que él tiene que ser aceptado su juramento, porque va a someterse a las elecciones con las reglas establecidas por la justicia electoral y bueno, y si es votado, él tiene que jurar. Igual que Nicanor. Pero hoy podemos decir que depende del humor de los senadores que Horacio Cartes jure en el Senado. Vamos a esperar a ver quiénes son los que van a representar a la gente a partir de las elecciones del año que viene y vamos a esperar que sean realmente democráticos y que acepten lo que corresponde en este caso, que es que él sea senador, ¿verdad? y él plantea, Lilian, ese posible conflicto. Si bien todavía nosotros no entramos, él tiene hay que reconocer la amplitud del presidente
La gente pues creyó, Germán, que después de él retirarse de la posibilidad de que la figura de la reelección a través de ese debate pueda ser una realidad, la gente cree que él ya iba a estar fuera de todo lo que represente ser protagonista político. Y se equivocaron, porque él en cada momento recibe ese apoyo y ese reconocimiento de la gente, y hoy está con más fuerza, está liberado, como dice él, va a trabajar con más entusiasmo, como lo está haciendo, y bueno, esperando que ese reconocimiento a través de las elecciones sea una realidad y que el proyecto Santi Peña, Luis Naitim se consolide primero dentro del Partido Colorado y después en abril del año que viene. Senadora, ¿cómo usted ve que esa dupla, Santi Peña, Luis Neitin, que es la dupla presidencial, presidente, vicepresidente, no sea quien elabore su lista de senadores y sea el presidente Horacio Cartes quien decida quién va a estar en su lista? No, todo, él escucha, él está viendo quiénes trabajan y él habla con Neitin y con Peña en cada momento. O sea, es un trabajo de equipo. Acá, en Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, hay un equipo. Hay un nuevo modelo en la política y hay un equipo integrado donde nos respetamos y buscamos fortalecer ese equipo para ganar a través de que la gente nos siga, ¿verdad? Eso es lo que él lidera con mucha convicción. Lilian, vos todavía no hablaste, por lo menos yo no te escuché nunca hablar de lo que pasó en la enmienda. ¿Qué pasó realmente con el presidente esos días de Semana Santa, donde la versión más fuerte que me llegó a mí es que meditó con algunos amigos y llegó a la conclusión de que iba a correr sangre y que ante eso entonces prefería dar un paso al costado? Pero vos que estuviste ahí en el centro de la escena, vos y Monge eran los líderes, vamos a decir, los líderes que impulsaban la enmienda, que lograron la mayoría, esos 25 votos que al final aprobaron no sé si en la sala de sesiones del Frente Guazú, una parte del Congreso. En la bancada. En el edificio del Senado, pero en la bancada. En la bancada del Frente Guazú. Bueno, ¿qué pasó ahí, Lilian, con el presidente? ¿Por qué realmente, a vos mismo creo que te sorprendió también, ¿verdad? A todos nos sorprendió, pero respetamos su decisión, lógicamente, y él dijo que con toda la información y lo que realmente llevaron adelante de decir lo que iban a hacer, que instalar la violencia. Ustedes recordarán que Alegre en un evento, en un acto en Arroyo Estero a finales de noviembre del 2016, decían que iban a tomar el Congreso, que iban a tomar el Palacio, decían que correrían ríos de sangre, que no se iba a instalar el debate en el Senado, que no se iba a terminar, siempre instando a la violencia, a la confrontación que finalmente lo llevaron adelante con la quema del Congreso, y que hasta hoy no son todavía ni convocados para que den su versión. Entonces, ante esa realidad, fracasó la oportunidad de que la gente decida si quiere o no que la figura de la reelección esté vigente en nuestro sistema electoral. Paraguay es el único país, Germán, de Latinoamérica que no cuenta con la figura de la reelección. ¿Pero usted está segura que es a través de la enmienda que debe ser y no de la reforma? Ellos mismos argumentaron, Patricia, me supongo que vos habrás leído el proyecto de ley que ellos presentaron el 25 de agosto, donde mejor que nosotros claro, pero argumentaron, usted sabe que lo hicieron para una jugada política, sí, pero obviamente. No. Entonces quiere decir que es realidad la posibilidad que a través de esa figura se instale. Lo que nosotros queríamos es que la gente decida, si la gente decía que no a la figura de la reelección, nosotros íbamos a respetar esa oportunidad de que la gente tenga la decisión, es lo que buscábamos con este proyecto de ley. La reelección es avanzar. La gente también, Lilian, decidió por Barrabás en su momento. No, yo lo que quiero decir es... O sea, la gente decida, la Constitución cierra el camino porque obliga a un gran consenso de todas las fuerzas políticas que solamente se puede dar en una
Convención Nacional Constituyente. Por eso es que los votos no determinan o no reemplazan al consenso político que tiene que regir. Pero de todos modos, ese es un tema que se debatió mucho. Claro. Pero entonces el presidente, ¿por qué motivo concreto dejó de lado la enmienda? No, y él tenía la información y él decía que quería evitar esa posibilidad y que agradecía mucho que nosotros le habíamos pedido el esfuerzo y todo, pero que él se sentía liberado y que iba a trabajar en el lugar que para trabajar con la misma fortaleza y tal vez con más libertad a no tener esa responsabilidad de ser nuevamente candidato. Eso lo dijo con mucha vehemencia, en varias ocasiones nos dijo a todos. ¿Es cierto que hay gente que trató de convencerle para que vuelva atrás su decisión de suspender y que continúe? No, él dio de senadores, digo, de gente que le rodeaba en ese momento, que trató de convencerle para que no renuncie a la enmienda. No, todos nosotros le pedíamos evaluar a profundidad, al saber el respaldo que tenía de la gente. De parte nuestra, Germán, siempre fue en base a nuestras convicciones y en forma pacífica. Nosotros nunca, nuestra carta de presentación fue la violencia. La manifestación multitudinaria de ciudadanos colorados y no colorados a nivel nacional acompañando esta posibilidad del debate y que no se necesitó ni un solo policía para que resguarden eso, fue el testimonio mayoritario de demostrar que realmente la gente quería tener esa oportunidad. ¿Cuál iba a ser el resultado? No sé, porque no se tocó, no se llegó, ¿verdad? Pero la reelección era avanzar hacia el futuro y lamentablemente en esta ocasión la violencia cortó esa posibilidad sobre este tema de mirar hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, hoy esa figura en su momento será debatido. Yo sigo teniendo la misma convicción de que hace falta contar con esa figura y que la gente, si una persona es reelecta es porque hizo bien su gestión y eso es lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Pero no lo logramos y eso fue más profundo, Germán. El tema de la enmienda tenía otro matiz. Lo que querían realmente es que Cartes, el presidente, no cuente con esa herramienta. Y al excluirlo a él de la posibilidad, allanar para ellos, digo para la oposición y para la disidencia dentro del Partido Colorado, ser ellos los posibles electos en estas elecciones, ¿verdad? Y eso se equivocaron. Porque, vuelvo a decir, al tener el respaldo de la gente, Horacio Cartes va a seguir siendo el gran protagonista de decidir lo que va a pasar en el escenario político en las próximas elecciones en nuestro país. Senadora, ¿consideran a Efraín Alegre como un contrincante de peso y del cual ustedes podrían temer algún tipo de, no le digo derrota, pero lo miran con miedo electoralmente hablando? Mira, no, él presenta la violencia, la crítica, no hay propuesta, esa es su presentación como político para, en este caso, estar en contra del Partido Colorado en las próximas elecciones nacionales. Lo demostró durante todo, con sus amenazas, con su accionar. Esa es la presentación y yo estoy segura que la ciudadanía paraguaya quiere hoy resultados de gestión y acompañar a un candidato que llene su expectativa primero ver qué hizo y cuál es su propuesta. Y por eso estamos confiados en que Santi va a ser esa figura y que lo percibimos hoy. Lilian, si yo te doy un papel, este está escrito, bueno, doy la vuelta y está en blanco, y te doy una viroma, y te digo, escribí 3 proyectos de ley que ya están aprobados por las 2 cámaras. 3 proyectos de ley que serán tuyos. Vos escribís y vos ya decidís. ¿Cuáles serían para ofrecerle al pueblo paraguayo esos 3 proyectos? Ya promulgados. Ya promulgados, automáticamente promulgados y sancionados. Hay muchos proyectos de leyes que hay algunos elaborados y otros no, que serían muy importantes para seguir desarrollando nuestro país. Yo, por ejemplo, tendría en cuenta un proyecto de ley que parte
del porcentaje del Producto Interno Bruto, o sea, derivado para la construcción de escuelas o refracción de escuelas a nivel nacional. Proyectos de leyes que, por ejemplo, se crea un fondo para los medicamentos genéricos para que le abarque a la mayor cantidad de ciudadanos paraguayos. Impulsaría un proyecto de ley que, por ejemplo, para las becas universitarias en el extranjero, con el compromiso que los paraguayos que accedan a esas becas universitarias vengan por un tiempo a servirle al país y nos van a ayudar de esa forma a desarrollar lo más rápido posible en nuestro país. La ley de paridad democrática está todavía en el debate en el Senado. Acompañaría la aprobación con mucha convicción de la nota reversal de Yacyretá, que va a generar más de 3.000 empleos para paraguayos. Se va a construir la Añacuá, las 3 turbinas, y la cantidad de energía que le va a servir a nuestro país. Y otros proyectos de leyes que realmente impulsen el desarrollo, pero tendría en cuenta estos temas para avanzar. Senadora, ¿qué piensa del informe de las Naciones Unidas que salió el viernes a la mañana, donde habla justamente del asesinato de Rodrigo Quintana y habla de un procedimiento extrajudicial, de una ejecución extrajudicial, e inclusive da como a entender que se trata de un crimen de lesa humanidad? Yo estoy convencida y quiero que realmente se llegue a los responsables, sea quien sea, del asesinato del joven Quintana. Durante todo este proceso, vuelvo a decir, hubo actores políticos de la oposición que amenazaron y cumplieron su amenaza. Quienes encabezaron ese día del atropello al Congreso, Efraín Alegre y Rafael Filisola, encabezaron la patoteada que llegaron hasta ahí, que finalmente culminó con la quema de un edificio que es el símbolo de nuestro sistema democrático, por la representatividad que cada uno lleva adelante en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y no pasó nada. Entonces, lamento muchísimo el fallecimiento de Quintana, y ojalá la justicia llegue al final y que los responsables paguen su culpa, su pena. En las comunicaciones de José Ortiz con el jefe de policía. Y él es el asesor del presidente. Yo también me comuniqué 25, y te digo... 30 veces. Y no sé. Eso y a mí me gustaría... Yo no le llamo 25 o 30 veces. Y no sé si eso es verdad, eso ya no sé, Germán. No es verdad, por ejemplo, yo hablé una vez y asumo. Pero soy senadora, claro. Te digo, soy senadora y estaba preocupada, no desde ese día, desde diciembre, cuando comenzaban a amenazar que iba a haber, que la violencia era la carta de presentación y no el debate respetuoso para el que piensa distinto, que era la carta, el temor, el amedrentamiento, correrían río de sangre, hablaban, o sea, advirtieron todo lo que aconteció. A mí me gustaría saber el cruce de llamada entre Alegre, Rafael Filisola, con quién hablaron ese día, me gustaría saber el cruce de llamada de la Barra Brava, que finalmente culminaron con la quema de las personas que pagaron para que esa gente esté ahí, se vayan a hacer lo que hicieron con el Congreso. O sea, asumamos todos nuestra responsabilidad en este tema, pero seamos con la objetividad y la sinceridad que corresponda, ¿verdad? El presidente de la República, preocupado por lo que aconteció, por todo, él estaba muy expectante, y también todos nosotros, por lo que amenazaban. Ese día martes en el Senado, ustedes saben que algunos senadores, ¿qué hicieron? Ahí no nos dejaban debatir. ¿Por qué nosotros decidimos ir a otro espacio y llevar adelante esto? Nos hubiese gustado que sea distinto, pero justamente por esa amenaza nosotros hicimos de esa forma, con las reglas que correspondía construir una mayoría. Entonces, que se sepa todo,
y que se llegue al final finalmente a los responsables y que la justicia actúe con la objetividad que corresponde. Nosotros estamos todavía expectantes, yo sinceramente no estoy conforme con el resultado a título personal, digo, porque vuelvo a decir, las personas que amenazaron y llevaron adelante no fueron ni convocadas todavía por la justicia. Bueno, Lilian, pasó una hora. ¿Te pareció que pasó una hora? No. ¿O sí? Voy a quedarme unos No, minutos menos. nomás, decía ella. Bueno, Lilian, esa de la cámara, si el mensaje que le puede dar al pueblo colorado, me supongo que le quería hablar, ¿verdad? Me gustaría aprovechar, Germán, mañana es un día muy importante en el Senado. Se convocó a una sesión extraordinaria para debatir el tema del subsidio y es un momento que la ciudadanía va a estar vigilante de lo que haga cada uno de los senadores. Espero que mañana se acepte el veto y que logremos realmente a través de ese debate y del diálogo que impulsamos siempre para buscar destrabar este tipo de situaciones, sea la herramienta que permita aceptar la nueva fórmula propuesta por el gobierno y que es el refinanciamiento de las deudas en forma flexible. Se puede debatir eso y con el apoyo de la rehabilitación productiva en lo que respecta a este tema. Agradecerle la oportunidad y sí me quiero referir al pueblo colorado, decirles que el partido, un partido que está de pie, un partido que cuando asumimos en la llanura tenía 1.685.000 afiliados, que en corto tiempo para las internas del 2012 logró tener 1.998.300.000 nuevos afiliados. En las elecciones para julio del 2015 de renovación de autoridades logró tener 2.227.000 afiliados, o sea, siempre en crecimiento, cerca de 600.000 nuevos afiliados en ese entonces, para el 2015. Hoy tenemos 81.000 nuevos afiliados, tenemos un prepadrón de 2.309.113 paraguayos somos los colorados hoy, y les pido y apelo a que la disidencia hoy presente propuestas, que la confrontación, la agresión, la violencia, el rencor no sea la carta de presentación, para darle esa fuerza institucional que requiere el Partido Colorado, porque todos somos alguien en el partido, Germán. Pero si priorizamos los intereses personales por encima del interés partidario, quiere decir que no estamos acorde a lo que el partido nos privilegió a darnos ese espacio. Y que finalmente acepten los resultados, sea quien sea el ganador, y acompañemos a las autoridades que van a salir electas de esas internas. Senadora, por así último, como lo hicimos para el 2013. Por último, y cortito nomás, Hugo Velázquez decía el día de hoy que si por ahí Santiago Peña pierde las internas coloradas, él tiene información de que el cartismo maneja un plan B y que este plan B consistiría que el presidente Horacio Cartes apoyaría a Mario Ferreiro y a un candidato liberal en una dupla. Es lo que decía hoy el expresidente de la Cámara de Diputados. El presidente Horacio Cartes y cada uno de los integrantes de Honor Colorado acompañan la vida institucional del Partido Colorado. El Partido Colorado es el único partido que elige a sus representantes en unas internas. Los otros partidos no hacen esto, la mayoría. Entonces, estoy segura que nosotros vamos a acompañar el resultado que salga, porque justamente le vamos a dar esa fuerza de legitimidad que tiene el partido. Yeah. Entonces, y con la convicción, lo digo con mucha humildad, pero conociéndole al pueblo colorado, Santi Peña le va a representar al Partido Colorado a partir del 17 de diciembre. Y ese mismo día vamos a estar buscándoles a los correligionarios que participen. Son 40 movimientos que se han inscrito para estas internas, Germán. Un gran movimiento, o sea, una gran fuerza democrática tiene el Partido Colorado. Por eso, con mucha expectativa, con mucha esperanza y mucha fe de que sea una fiesta republicana a través de las propuestas. Pido que sean propuestas justamente para honrar al pueblo colorado y que ese partido ayornado, moderno, que está haciendo hoy el Partido Colorado, tenga una vigencia en el escenario político por muchos años. Bueno, la última, Lilian, no te pregunté, por eso dejé al final. Te vamos en la lista de Honor Colorado, ¿verdad?
yo tengo esperanza. Yo estoy segura que el trabajo que estamos realizando va a ser reconocido por el presidente. Y ¿Va a ser la número 2, senador? No, yo no hablo de números, yo hablo del trabajo, del compromiso, así como los otros compañeros lo están haciendo y compañeras. Fuiste la número 1. Sí. O sea, por ahí nomás tiene que estar. Bueno, Gracias. Lilian, te agradezco mucho. Gracias, Muchas Germán. gracias. Gracias, Patricia. A la vuelta de la pausa vamos a hablar justamente sobre la sesión que tiene la Cámara de Senadores mañana, Patricia, para decidir sobre el veto presidencial a la ley de subsidio a los campesinos. Sí, ya están en los estudios. La senadora senador Esperanza Sixto Pereiro, Martínez. la senadora Esperanza Martínez. Está también Nelson Aguinagalde, el senador, y Gustavo Pipo Alfonso. A la vuelta de la pausa hablamos sobre eso. Bueno, Patricia, mañana se convocó a la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. El polémico subsidio a los campesinos se va a tratar. Sí. Efectivamente, el veto presidencial más que nada. Van a aprobar, van a rechazar. Hay algunos senadores que inclusive aparentemente retrocedieron en cuanto al rechazo al veto, por ejemplo. Estamos con 4 senadores, 2 a favor y 2 en contra. Voy a saludarle primero a los que están a favor del subsidio. Doctora Esperanza Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, Patricia, a los colegas también muy buenas noches y a la audiencia. Senador Sixto Pereira, buenas noches. Buenas noches, Germán, Patricia y a los colegas. Saludos a la audiencia. Bueno, miembros de la bancada oficialista de la Cámara de Senadores, del sector Colorado, obviamente. Nelson Aguinagalde, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Germán, gusto en saludarte, a la señora Patricia, a los colegas. Gusto de estar contigo y saludo especial para la teleaudiencia. Senador Gustavo Pipo Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Gusto estar con ustedes. Bueno, mañana la postura de ustedes va a ser la de aceptar el veto del Poder Ejecutivo. Es decir, que no tenga vigencia la ley que aprobaron la vez pasada, Nelson. Sí, efectivamente, nosotros estamos convencidos, no solamente ahora, sino nosotros en el mismo día en que se trató y se aprobó, nosotros hemos presentado un proyecto diferenciado de lo que se aprobó. Nosotros no estamos de acuerdo porque finalmente si uno lee lo que es el proyecto, absolutamente no es subsidio, es condonación. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. Subsidio es un tema que sí se viene haciendo no solamente en el sector agricultor, como lo está haciendo el presidente de la República, sino en otros lugares, o sea, en otro estamento también, pero con donación no estamos de acuerdo. Por eso es que vamos a seguir insistiendo y conversando con los compañeros para que podamos acompañar el veto y bueno, inmediatamente tratar el otro proyecto que ya está en la Cámara del Senado y que el presidente de la República con todo su gabinete preparó para poder dar absolutamente el respaldo necesario para que la agricultura de nuestro país y principalmente la familiar sea un modelo de trabajo sustentable y capaz de dar ese dinero que el campesino necesita para vivir dignamente. Exacto. Bueno, ustedes, senadora, van a tratar de rechazar el veto y que tenga vigencia la ley. Así es, Germán. El proyecto presentado por el Ejecutivo paralelo, digamos, al veto, en realidad para nosotros es un proyecto complementario, porque el grave problema que traen los campesinos es la deuda privada. Y la propuesta del gobierno se basa en la renegociación con tasas que son muy favorables. Nosotros valoramos el esfuerzo que se ha hecho en ese sentido, pero en realidad lo hacen a través de los entes públicos de financiamiento. Y los campesinos y el propio gobierno reconoce que hay un 70% de la deuda que es privada. Y para ese problema concreto, que podemos estar en acuerdo, en desacuerdo, podemos buscarle miles de definiciones al problema, pero el problema está allí y es el más acuciante. Y para ese problema no hay respuesta del gobierno. Senador Sixto Pereira, el senador Fernando Lugo, que es el líder del Frente Iguazú, decía, los medios son los que hablan de la condonación, cuando estamos hablando del subsidio. En términos claros, ¿verdad? Es la misma cosa, es
condonar, o sea, el gobierno más que nada es mucho más fácil condonar inclusive, porque el Estado de alguna forma deja de pagar, o sea, deja de cobrarle a los campesinos, a los productores. En cambio, el subsidio va a tener que lidiar con el sector productivo, perdón, con el sector privado y con el sector público. Entonces, no es lo mismo el subsidio en términos... Yo creo que hay que tocar un poco el tema de fondo. Alfombra ya rae jupija minguela y vive. Hablan de debate. Yo creo que hay un problema real y de fondo y que aquí no hay que entender solamente una cuestión de el oficialismo plantea esto y versus la oposición que critica y propone otra cosa. Está dando a Perú y la tema. El tema de fondo, hay un modelo que no se entiende de inclusión en el planteamiento económico. Y lo digo que no es solamente con el gobierno de Cartes, esto viene siendo arrastrado. Un modelo de gestión de Estado. A una vez con la comparación de Jaime García y la Yeyapo. En la época del gobierno de Stroessner, un estado de bienestar, generar las condiciones, en este caso, para incorporar al país en una economía de mercado. Y en ese sentido, la agricultura campesina tenía el apoyo de las políticas públicas del Estado. Investigación, línea crediticia estatal, y más se mandó a la campesino planteado la crédito, ojola técnico y cocuepe, jogabe oyapola plan de trabajo. Ambas dice, año tuise una hectárea mandillú, entonces inde pea la financiamiento de desembolso, desde la siembra, cuidados culturales, cosecha, etcétera. Ahora pone el seguimiento, entonces ahora pone el cálculo económico. Entonces, vean y público, ese es un estado de bienestar, un modelo de gestión de Estado. Ahora, post-dictadura, se abre otro tipo de gestión de Estado, liberalizar. El Estado ya no se responsabiliza de eso. Entonces, la campesinado está al arbitrio de la iniciativa privada. Y eso viene siendo arrastrado desde la caída de la dictadura. Y se profundiza en este caso, con el gobierno de Cartes. Con conocimiento de causa ese año. Y que hay que entender que 60% fue población rural campesina. Matamina, que es importante, una franja importante que el Estado tiene que atender. Ahora con el modelo agresivo económico para afuera y excluyente, modelo monocultivista de la soja, entonces hay una cuestión de expulsión acelerada del campesinado. La ciudad, pueblo de ¿quién absorbe esa expulsión? Por ello hay una industria que pueda absorber. Entonces hay una cuestión mucho más profunda que decir, condonación, subsidio, para huir oreíbe, tema, ya es agua. Hay una responsabilidad. Y lo digo también en la primera parte del gobierno de Cartes desde el Ministerio de Agricultura, que es el órgano político para el tema agrario, en este caso agrícola. Gattini se mandó a poner, ya la ñaneta ya corre, va ya para Gattini ser gestor de las iniciativas privadas. O sea que voy a poner Guairá y Turbe. No hay problema del tema de la comercialización de la caña de azúcar. Va Gattini dijo ya puede peite la veneta con esa peñotu sésamo. Jamás con la Oyoguata, Ana Ave la empresa Oyoguata. Jamás siempre más financiada ahora, Ana Ave la financiera comercio, banco privado, entonces, va ya para la Estado ni molente, Jane Mombo. Después cuando viene el problema de no sé, adversidad climatológica, bajo rendimiento, bajo precio de los productos, entonces el campesinado queda al arbitrio de esta cuestión privada. Japeango uma vive. Entonces el problema de fondo, me parece lo que plantea el Ejecutivo con las medidas ya de emergencia, todas las cuestiones asistenciales, nadie critica. Es necesario, pero no toca el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión, Orero, es responsablemente que aquí hay una responsabilidad del Ejecutivo también de Goreta en la Gatina y Joya Popea, que engañar lo mitad me japei de nereña tendei. ¿Y quién queda con la deuda? Y el campesinado. Entonces, acá
falta, y nosotros hemos en varios momentos de encuentros, reuniones bilaterales con los ministros, con la ministra de Hacienda, con el ministro de Agricultura, Banco de Fomento, Crédito Agrícola, plantear el problema ya pota con tema de la deuda privada que está sometida al campesinado. Y no es solamente la gente que está movilizada frente al Congreso. Acá es una cuestión amplia. Nosotros no podemos legislar solamente a la gente que se moviliza, sino el problema real del país. Entonces acá hay que tener otra mirada con relación al tema de la problemática de la agricultura campesina. Ni mañana te lo invitan a manifestado ula y garrote o violar derechos de terceros. Es simplista ya es. Es cierto, pero van a ver el problema de fondo. Entonces yo creo que acá se necesita hacer un debate importante de rectificar, corregir la política desde el Estado a la agricultura campesina. Y lo digo, esto no es solamente con el tema del Ejecutivo, sino que hace también a la corresponsabilidad del Parlamento, pues tiene que estudiarse el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una falencia. Pepe oín la vacíos, a Pepe oín la problema. Da por y respuesta para la deuda de la agricultura campesina con el sector privado. Vea la ñana de problemas, hay una otra cosa. Gracias, Sisto. Bueno, vamos a hacer una pausa a la vuelta de la misma. Ya le preguntamos al senador Pipo Alfonso. Bueno, el senador Sisto Pereira levantó la apuesta y habló de algo más amplio, más abarcante. Pero de todos modos, senador Alfonso, te quiero preguntar a vos sobre este tema que nos convoca hoy, el tema del subsidio y de la propuesta del Poder Ejecutivo. ¿Por qué no al subsidio y por qué sí a la propuesta o a la contrapropuesta del Poder Ejecutivo? Bueno, yo quiero pedirte si me podés facilitar la grabación de principio a final de lo que expuso el compañero Sisto Pereira. Me pareció brillante, espectacular. Sobre todo la parte en donde habla de que antes se vivía mejor y no se sabía. Realmente, coincido absolutamente en todo con lo que dijo Sisto. Solamente quiero agregarle dos cosas. Quiero agregarle que lo que él desarrolló y planteó no se arregla con un decreto en donde se regala dinero sin decir de dónde se saca, en primer lugar. Y en segundo lugar, no se exige coartando la libertad de otros ciudadanos, de otros compatriotas que también tienen derechos y obligaciones. Solamente quiero agregar eso. Y recalcar e insistir en algo que yo creo que también lo dijo y creo que es muy importante. Nuestra responsabilidad como parlamentarios en acercarnos y en tratar de crear el diálogo o el ambiente necesario para coordinar acciones con el Ejecutivo. Cuando hablamos de gobierno, somos tres poderes del Estado. No es solamente el Ejecutivo. Y si desde el Parlamento nosotros nos arrogamos las facultades de recortar o ampliar o sumar o manejar, nosotros somos los que últimamente nos arrogamos las facultades de manejar la caja del Ejecutivo, porque el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda proyecta, trabaja el presupuesto general de gastos de la Nación, pero nosotros en el Parlamento somos los que hacemos lo que queremos, cosa que tampoco no es el espíritu de la Constitución. Pero eso es otro tema. Pero nosotros deberíamos de prever también esas situaciones, acercarnos, planificar, y cuando están preparando el presupuesto, y hablo del mes de febrero, marzo, abril, nosotros queremos, como parlamentarios, tenemos la idea de que podemos destinar mayores recursos a este sector. Que nosotros tenemos la intención de, con proyectos de leyes,
fortalecer este sector y pensamos nosotros que con una asesoría técnica vemos que este rubro de cultivo o de consumo tendrá mayor impacto, entonces nosotros queremos destinar mayor presupuesto a esto. ¿Qué les parece, señores? Creo que esa es la forma. No que lleguemos a septiembre, cuando se presenta el presupuesto general de gastos de la Nación, entramos en octubre a hacer nuestras reuniones cansadoras, agotadoras al final, donde cada parlamentario solamente se interesa en el puntito específico de su feudo o de su interés por cualquier otra cosa, y después ya no le da pelota a nada. Y después viene el año siguiente que hay que ampliar, reprogramar esto, aquello, y salimos con cuestiones como estas también que al final lo que se plantea de esta manera tampoco no es la solución a toda la exposición de Sixto. ¿Cómo están los números para mañana? Y no se va a tratar mañana. Mañana tiene... No hay quórum. No se va a tratar el veto mañana. Tiene entrada en el Pleno, en este caso el veto del presidente, y luego se verá si hay condiciones, se hace una nueva convocatoria. ¿Y el Pleno no se puede convertir en comisión para tratar? No, pero mañana el procedimiento No, es lo siguiente. entrada Primero, recién. Sí, y claro. se hace entrada, luego se puede convocar a otra sesión extraordinaria para tratar el proyecto. La idea posiblemente de la convocatoria, Germán, es justamente darle entrada y ver cuántos votos hay para el rechazo. Y bueno, y ahí de vuelta como la vez anterior, o se deja así pasar. ¿Cuántos votos hay para el rechazo? Para el rechazo. O sea, ¿cómo están los tantos? En este momento nosotros creemos que hay una... Cuando se aprobó estos dos proyectos de ley... Había 30 votos. Había 30 votos. Ahora hubo un viraje de cambio de posición de Añetete, que me parece justamente criticable la posición en este caso de Añetete. Sí. Primero aprueban los dos proyectos y luego en la segunda, ante el veto presentado por el Ejecutivo, cambia de posición. Entonces estos actúan en base a los vaivenes de la política, no es una cuestión por convicción, no hay una cuestión, por eso voy a entrar, coloco una cuestión para tratar de entender. O sea, para nosotros el tema de las internas del Partido Colorado, entre lo que es el oficialismo y, entre comillas, la oposición a Añetete, no tiene claridad en cuanto no tiene proyecto Añetete. Por eso cambia y cambia. O sea, en este caso, en la posición de cambiar de repente después de aprobar, está cambiando, quiere decir no tiene proyecto. Por eso va a ganar Santipeña. Coincidimos cada vez más con Sixto. Parecía que sos nuestro compañero. Coincidimos cada vez más. Solamente esas dos cositas voy a insistirle que vamos. De hecho, nosotros creemos, para responder un poco a lo que colocó Pipo con relación al tema Moy Peñanojeta La Plata. Hay un ejemplo nomás, baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura, creo que va por 38-39%. O sea, yo me acuerdo en varios periodos de gobierno, desde Guamosi, Nicanor, Lugo, etcétera, siempre había sequía, helada fuerte, lluvia, adversidades climatológicas, siempre, oye, o sea, no, es una cuestión que no hay recursos. Ahora, también nosotros tenemos una posición crítica con relación al tema de cómo recaudar y generar recursos genuinos, soberanos, sin hipotecar, y creemos que acá se debe rediscutir una cuestión de la política tributaria. O sea, al crecimiento y aumento del latifundio, a la gran producción sojera, a la banca privada. Del impuesto al tabaco y a las hojas. Exacto. Ahí hay recursos genuinos donde el Estado puede disponer. Y eso son decisiones políticas. No hace falta que haya crisis campesina para eso. Claro. ¿Por qué tiene que haber crisis campesina para eso? No, estamos diciendo... No, por eso estamos diciendo que depende un poco del tema. Para nosotros, la discusión de condonar o no, no pasa por si bien no hay plata, pero que se busque. El tema es lo siguiente: si esto ocurriera así, ¿a cuánto estos campesinos que están allá, ellos hablan de que su mayor deuda está en el sector financiero privado?
¿cómo ellos adquirieron esa deuda? Si ustedes se van y le preguntan, la mayoría dice, acá me oí, ahora hace la plata. ¿Dónde dejó el crédito? No, Pepe y trámite en la icatuya, otro me dice, ya, pues, esa es la plata, Pepe, a la firma. Y nosotros, o sea, los números que tenemos es que más del 70-80% de estos que están hoy aquí en la plaza son campesinos que no tienen título de propiedad. Entonces, la plata que recibieron no es una plata hipotecaria. Es así, a ABP en Baena, hay pagata ella, a 35% de interés. ¿Y cómo saben que no tienen título hipotecario, o sea, título de propiedad para que le logren y porque justamente viene y le pone 35% justamente por la falta de seguridad, le eleva su porcentaje. Y si este señor que presta dinero a 10 personas con 35% de interés, cobrándole a 3 personas, él ya ganó suficiente dinero, no hace falta ni por eso, es de alto riesgo considerado, por eso cobran 35% ese interés. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y ese señor que le prestó no tiene absolutamente cómo perjudicarle, ni sacarle su tierra, ni sacarle su vaca, ni absolutamente nada. ¿Es así, senadora? No, en realidad es sorprendente cómo el gobierno ha cambiado su discurso. Estamos a 34, 35 días en donde gente está en la calle, en ola popular, pasaron frío, calor, 2 noches de 0 grados, murió una persona, ¿verdad? Después de exponerse. Y resulta que en todo ese tiempo, la primera versión es se comenzó con el no, antes de conversar, a dialogar. Después decía, hay que hacer una lista. Después decía, no se saben los montos. Desde el inicio se habló de ser entre 25 a 30 millones de dólares, se habló de 20.000 campesinos, eso es lo que vinieron a decir los campesinos. Pasó un mes y medio y de repente, ¿verdad? Una vez que se sanciona la ley, aparece el equipo y dice, ahora traemos la propuesta y sabemos que hay 20.000 personas que van a necesitar alimento y le vamos a dar por 3 meses. ¿Y cómo saben que son 20.000? ¿Por qué no sabían hace un mes y ahora saben? Y yo le pregunto al ministro de Agricultura, ¿y usted tiene esos víveres guardados? Y sí tengo, dice. ¿Y si estuvieron un mes allí, por qué no le entregaron? Esas son las cosas que para mí no tienen explicación. Pasó 35 días con todas estas dificultades de importunar a la gente, a Azucena, etcétera. Si estaban los víveres, si eso era parte de la emergencia, porque no se olviden que acá hay 2 leyes. Una ley de emergencia que dijo de que acá pasó un año climático muy jodido para todos los productores y para los ganaderos también. Inundaciones, lluvia, y después, para darle el toque final, estas 2 semanas de un frío y una helada que no sé hace cuántos años no se ve. Entonces, dice el gobierno, es una emergencia. Cuando es una emergencia, por supuesto que no está presupuestado. Hay maneras de administrar en donde cuando hay una emergencia uno deja de hacer unas cosas para otras. Cuando uno mira las finanzas, no sé, había 194 millones de dólares de bonos no ejecutados a hoy. Ustedes saben que lo que en los bonos no se ejecuta hoy, igual se paga intereses, ¿verdad? ¿De dónde va a sacar la ministra? Y de los bonos. O sea, en realidad, después de 32 días, tuvimos las respuestas que podíamos haber tenido en la segunda o tercera reunión, porque fueron varias convocadas desde el Congreso. Y el otro tema que a mí me parece importante es lo que señala acá el senador, el tema del sector financiero usurero de este país, ¿verdad? Ese es el problema que subyace detrás de esto. ¿Qué nos decía la ministra y la ministra de Hacienda y la presidenta del Crédito Agrícola? Lo que pasa es que estos campesinos fueron engañados y ahora queremos que vengan, nos cuenten cómo funciona para poder ir resolviendo los problemas, ¿verdad? Porque decía, le prestan a Germán 5 millones, que saben que no puede pagar a lo mejor, ¿verdad? Esos 5 millones él no puede pagar y después entonces viene y le prestan a la esposa de Germán
8 millones para que pague su deuda, pero se queda en el mismo grupo familiar. Y después, como no puede Germán ni Esperanza, le prestan a Patricia, su hija, 15 millones y así van haciendo una calecita. Esto es relatada por la propia ministra. Entonces, aquí aparte, yo le decía a los compañeros, aparte de tocar este tema de la deuda privada, una deuda dudosa en términos de cómo se adquiere y también de los montos usurarios que colocan sobre todo algunas financieras, ¿dónde está el control del Banco Central? En estos días vino el presidente del banco, dijo, vamos a cambiar la ley y vamos a darle una serie de facultades. Pero acá yo creo que la siguiente ley que va a presentar el Frente Guazú es una ley contra la usura en este país. Aquí hay usura y esa usura tiene que ser controlada y sobre la gente más humilde del campo y de la ciudad. La usura ya había en la Mesopotamia. Nadie pudo contra la usura. Y bueno, acá hay que hacer... En el mercado 4, el usurero te peta 100.000 y vos al final del día le tenés que devolver 110.000. Bueno, pero Germán, que haya usureros clandestinos detrás de las cuestiones, pero que se abran financieras y bancos y que ellos tienen... Fue lo que pasó con las tarjetas de crédito. Claro. Acuérdense que tenían 54% y cobraban 400 ítems. Sí. Bajamos a 60 ítems de 400 y bajamos de 54 a 14. Yo recuerdo, acá recordarán los colegas, venían la asociación de bancos y decía, va a venir una catástrofe, va a desaparecer la bolsa, vamos a morir todos y no van a tener tarjeta los más pobres. Nada de eso ocurrió, siguen ganando muchísimo dinero, ¿verdad? Y en realidad la gente, ese 54% que hoy paga 14, se queda en el bolsillo de la gente para salud, para educación, para comer, ¿verdad? Y aquí aparte de este tema que no tiene discusión para mí, por eso el propio presidente Carter dice, acá hay una emergencia. Y la emergencia es la deuda privada, como lo señaló Sixto. Y esta propuesta del gobierno es complementaria, es bienvenida, pero no soluciona el problema. Esa es nuestra posición. Y termina esto y tenemos que hablar un poco del sistema financiero y de la usura en el Paraguay. ¿Cuánto cuesta la ayuda que planteó el gobierno? O sea, en la propuesta del Ejecutivo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? La propuesta del Ejecutivo arranca con aproximadamente 20 millones de dólares, pero de bonos internos. Hay que aclarar esa parte. Los bonos soberanos son una cosa y de esos bonos nosotros no podemos utilizar en lo que se pretende utilizar acá. Eso es obvio. Podemos discutirlo. Por un lado, bonos internos sí para la capitalización del crédito agrícola de habilitación, para la refinanciación y luego otra vez otro poquito de algunas reprogramaciones puede ir sumando. Pero acá, en realidad, nosotros compartimos los problemas, todo compartimos, pero debemos de reconocer que la ley aprobada es una ley mal hecha. Cuando se arranca, en el artículo primero, en donde lo que se pone es autorízase al Poder Ejecutivo. No dice el Poder Ejecutivo deberá o el Poder Ejecutivo hará o autorízase. Si el Poder Ejecutivo quiere, lo hace, si no, no. Autorízase. En primer lugar, arranco por ahí. Luego pasa a subsidiar las deudas vencidas a los productores de la agricultura familiar campesina con fincas que no sean de un máximo de 30 hectáreas, hasta 25 salarios mínimos mensuales para actividades diversas. Ahí, senador, te quiero interrumpir. Un segundito nomás, un segundito. Yo tengo 8 hectáreas en Itagua. ¿Puedo cobrar el subsidio también? No. ¿Por qué no? Y porque vos no estás en la definición de la agricultura familiar campesina que establece la FAO y el Ministerio. Hay plantaciones. Pero por eso es que la ley tiene que ser reglamentada y no solamente el que tenga una tierra pequeña y vos no podés demostrar que seas insolvente para pagar tus cuentas. Pero ahí no dice demostrar que es insolvente. Pero eso es lo que va a reglamentar el Ejecutivo. Ah, bueno, está bien.
todo se le tira a la reglamentación y no es así. Déjame terminar. Cuando se habla de hasta 25 salarios mínimos es donde se inicia el problema de cálculo, porque en la ley dice hasta 25. Entonces automáticamente uno hace el cálculo, sale 50 y pico millones de guaraníes. No más, dice. No, señor. Porque dice hasta 25 salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas por productor, coma, más los intereses y cargas financieras de cualquier naturaleza. Entonces están otra vez más los intereses y cargas financieras de cualquier naturaleza. No es 50 y pico millones nomás. O sea que ahí entran los 35%. Ahí se están los intereses. Pero no creo que todos los productores tengan claro, 50 millones en deuda. Creer o no creer ya es una cuestión. No. La redacción de la ley. No, la ley está mal que hecha. Pero es cierto. Esta ley no se puede considerar una ley Mentira. con esta redacción en la cual es una inespecificidad única en cuanto a plantear, no tiene límites. Mentira. No tiene límites. Porque ella habla de la reglamentación Pero- cuando habla de pero, esto no, también. es Otra que- cosa, es en que el es un artículo sofisma. segundo, por ley, se le va a obligar ahora a las entidades financieras a volver a darle crédito a los morosos, a los que no pagaron, a los condonados. Dice, los beneficios otorgados por esta ley no privarán a los beneficiarios del derecho de ser sujetos a nuevos créditos. Pero Ahora, con la banca hay dos pública. cosas. El que tiene derecho es el que le va a dar el crédito. Y claro, ¿A negar o a aceptar? entonces El que está tiene- mal hecha Es la mentira. ley. No, pero hay dos Está cosas, mal me parece. redactada. ¿Cómo se soluciona eso Dos que él dice cosas. de obligar Uno, al ente privado en a su entregar? momento, Al ente cuando público, se no trató de privado. esto en el Pleno, la bancada oficialista no planteó ninguna modificación ni ninguna objeción. Segundo, lo que ustedes plantearon desde el Ejecutivo no contempla eso. Ustedes simplemente plantean el tema de la adversidad climatológica. O sea, ese es el proyecto de ley que ustedes metieron ahora, pero ustedes obviaron a point ¿no? O sea, desconocen hoy a ti deuda del 70-80% de la agricultura campesina con entes privados. Apeanina penemandu. Pesito, donde obliga la ciudadanía, pesito, o pagar, PTI, préstamo de pisar o adquirir con un interés de 35%, a pegar el mitad pagada, pero. Estoy donde obligante a pisar, ave Germán, Patricio, mía, unos jetas, acuerda o pagar Nelson ahí, de cuentas de campesino, o pagar 35% de interés. O sea, el interés usurario de la que nosotros estamos hablando, no puede el pueblo, no puede la comunidad entera responsabilizarse con esa obligación que adquirió el campesino. Por eso es que el Estado le dice, no, acá nosotros vía banco público, ente financiero público, nosotros vamos a financiarle todo lo que es su producción y bueno, y mañana cuando se restablezca y este productor tenga suficiente ingreso del apoyo que le va a subsidiar y aparte le va a financiar el Estado a través de la banca pública, pueda mañana ponerse a pagar su deuda y salir del sistema financiero privado moroso. Pero para eso el Estado, esta ley prevé justamente en su artículo de que crédito agrícola de habilitación no tendrá en cuenta la morosidad de ese productor en el ente privado y financiará su producción para poder ganar plata y pagar mañana y no pagarle, dejarle que el pueblo pague. Pero el problema, Pepe Nelson. Primero me parece interesante el planteamiento para no inhabilitar al campesino para la producción. Ya me parece interesante la propuesta ya a mí del lado el tema de judicialización, etcétera. Pero tengo el coti gatillo de ayuda o de acane del ente financiero privado. Pean una pero naina. Debe peave. Nerembo güey ni de borrar la de cuenta. El ejecutivo te habilita para tratar de tener ya su financiamiento para tu producción. Pero pene cuenta con el lomo, pero ti gatillo, entonces por eso para nosotros este es un tema arrastrado ya eso por el enfoque de la política pública hacia la agricultura campesina. Yandé ya al arbitrio de la empresa privada.
a la empresa privada con la perdonai, pegan boca o el conde a caari o apuntar. Y yo creo que la medida que plantea el Ejecutivo es parcial y es limitado, no es íntegro. Por eso nosotros creemos en el subsidio, en Bogueara, y Catuanguay se rehabilitando. Nosotros no consideramos como un fin, como medio. Los financistas privados no le perdonan a ningún paraguayo. Así mismo. A mí tampoco me va a perdonar. Tampoco. O sea, nadie es perdonado por la... Todos los paraguayos que nos están viendo ahora, los que están durmiendo en su casa, los que están cenando, en este momento mañana se levantan con una carga de su deuda. Y con eso viven todos los días. Claro, Germán, ahí lo que hay que entender es que en realidad hay muchos problemas en el financiamiento y sobre todo de la gente más humilde que entra en deudas sobre deudas, etcétera. Ese es un problema que tiene que ser enfocado desde una política del Banco Central. Por eso yo digo, esta es una responsabilidad del Banco Central de dejar que las financieras y bancos tengan ganancias inmorales, porque realmente cuando son tasas usurarias no se puede hablar de que eso es simplemente libertad de comercio, no es eso. Ahora, cuando se hace el subsidio de la agricultura campesina, en realidad se subsidia la alimentación de los paraguayos. Estamos tocando como políticas de Estado. Es lo mismo que pasa con el transporte, ¿verdad? Así como él dice, vos vas a dejar que la plata todo usted, y le pagamos a los transportistas privados en este país, que históricamente han robado, han llevado el dinero, nunca han pagado y nunca han hecho política, y eso viene de todos los gobiernos, ¿verdad? Se subsidia el gasoil para el tema de... O sea, hay cosas en donde el subsidio forma parte de un interés público. ¿Por qué se le sigue dando a los transportistas a pesar de que sigue habiendo mucho reclamo de la ciudadanía que no cumplen con los trabajadores, que una parte mejoró, la otra no, etcétera? Porque es un servicio público. Y la alimentación y la nutrición también es parte primordial de una política dentro de un país. La seguridad alimentaria. Por eso que se subsidia al sector y no se le puede subsidiar a todo. Se subsidia a la agricultura. Si mañana se cae, y eso yo siempre lo digo, Germán, si mañana anuncian 5 bancos en Paraguay que se van a quiebra, no va a dudar el presidente Carter de mandar una ley de salvataje de los bancos, ¿o no? Aunque los ladrones de esos bancos sean ladrones descarados, ¿verdad? Se robaron, se llevaron, hicieron una cuestión fraudulenta. No se va a dejar que caigan todos los bancos en el Paraguay porque desaparecemos de la economía. Entonces, aunque haya problemas, hay sectores que se subsidian como una política de Estado porque son sectores sensibles. Pero para que produzcan como se hacía hace 100 años. Pero eso no es un problema de ellos, es un problema de inversión en ellos. Si yo no estudio y me aplazo, un problema mío. No. ¿De quién es el problema? Pero ¿cómo va a ser un problema un campesino analfabeto que hoy está siendo desplazado? ¿Qué es lo que está pasando ahora con este gobierno? Establecimientos que tienen 23 años de arraigo están siendo sacados afuera para darle a los ojeros. 23 años de arraigo, 20 años, 25, lo que hicieron con Santa Lucía. Es un fenómeno mundial. Pero hay una cuestión... Pero en ninguna parte en el mundo se deja de producir... mundial. Pero en ninguna parte se deja de producir alimentos. Ahora en el nuevo proyecto que presentó el Ejecutivo justamente habla de un acompañamiento del Ejecutivo, del crédito agrícola, del MAC, del BCP, del Banco Central, dijeron, justamente para ayudar un poco a la cuestión de préstamos a los campesinos que se encuentran totalmente desorientados a la hora de percibir eso. Vamos a una breve pausa y continuamos. Sí, señores. Okay. Breve pausa y continuamos. La señora Esperanza y los senadores acá están todos los días en el Senado. Bueno, todos los jueves en las sesiones y todos los días en las comisiones. Así que dijeron algo nuevo, se convencieron de algo nuevo, sirvió para algo. Ya dijeron todo lo que siempre dijeron. Yo creo que le convencimos y tenemos 2 votos nuevos, ¿verdad? Sí. 2 votos nuevos. Por el rechazo al veto. Yo quiero darte una buena noticia finalizando mi análisis sobre el proyecto de ley que lastimosamente para mí no sirve, pero sí
puedes también tener subsidio por tus 8 hectáreas. ¿Sí? Sí. Te miente, te El miente. artículo 5, te voy a leer. Para ser beneficiario de la presente ley, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, verificará que el mismo sea pequeño productor. Y pero que esté en Que el lo sos. RENAF. Como está la ley acá, te voy a leer. Sí. Verificará que el mismo sea pequeño productor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. Menos de todos. 30 hectáreas. Claro. Ahora, De eso- la presente ley y que las deudas contraídas se hayan generado para la inversión productiva. No se reconocerán las deudas que no guarden relación con la producción agrícola. Nada más. No habla de RENAF, ni RENAC, ni nada. O sea, No, podés ser sujeto de subsidio por de tus hecho, hectáreas. para nosotros, Esta es la ley. Mentira. Esta es la ley. Entonces, A nos- hagamos otra ley y punto. a Conversemos, nosotros no trabajemos y nos hagamos corresponde otra. decir quién es beneficiario o quién no es. Para eso están los organismos del Ejecutivo, de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Crédito Agrícola, el Banco Central, para hacer el chequeo correspondiente. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso corresponde ya a la cuestión de... La ley pues, es una cuestión, reza internamente un marco general. Luego se reglamenta, dice Ñambo Guatalla operativizada. Yo creo que hay dos cosas acá que no, el Ejecutivo no consideró, a pesar de que muchas veces nosotros, cuando con ley, nada, y producto de una cuestión improvisada. Esto que trabajó de técnicos del Congreso, de Comisión de Hacienda, de Legislación, Constitucional, Agrario, se puso a consideración de los diversos ministros con las organizaciones campesinas. Fue una cuestión que tuvo cierto ¿Y por qué, consenso en la presentación. profesora, un minuto, disculpame que te interrumpa, cosa que no me gusta hacer. ¿Por qué es tan impopular entre el resto de la gente esta ley? Porque hay una campaña que se hizo con relación al tema de dejar ando pagase y cuenta. Vea con los yeyapoa. Acá es una cuestión de fondo, o sea, la medida que plantea el gobierno como emergencia, como una cuestión asistencial, es importante, pero es incompleto, porque nos toca, por eso yo dije, o dijimos nosotros, de que hay una responsabilidad desde el Ejecutivo, porque Gatini es ejecutivo, Coco y la de promotor para la empresa privada, con la jeringa. Entonces, acá hay una cuestión más de Ya. fondo, Tenemos que irnos. requiere Señor, discutir señor, tenemos que irnos. tributo. Germán, Acá no hay permíteme 20 decir nomás segundos. Y creemos que Añete te debe acompañar esto. ¿Qué no quiere hacer? Una experiencia de la que no podemos nosotros repetir. En 1999, cuando se hizo la condonación del total de lo que fueron condonados, hoy 50% está fuera del sistema financiero. Aquellos no pueden acceder a crédito, está condenado a muerte financiero. Y eso es lo peor. Y en segundo lugar, la preocupación del presidente es que no todos los paraguayos tengamos que pagar una cuenta que está sobre una base usuraria, 35%. Gracias, Gracias, senador. Nelson. Muchas gracias. Gracias, senadores. Gracias, senadora. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos, Patricia. Nos vamos hasta el próximo domingo a las 9 de la noche. Si Dios quiere, el próximo domingo.